Sobre la armonización de los derechos humanos, una cuestión discutida es que si entre los derechos humanos existen conflictos o contradicciones, y si tal es el caso, ¿cómo se resuelven o cómo se pueden superar? Desde mi perspectiva como maestro en Derecho y como especialista en derechos humanos, en virtud de la naturaleza de los derechos humanos y sus características, temas que hemos estado abordando durante estas clases, entre los diversos derechos humanos, pues no puede existir conflicto alguno ni enfrentamiento. Lo que debe de existir siempre es armonía y compatibilidad, las que deben precisar las constituciones, los tratados internacionales, las leyes y las tesis jurisprudenciales. La doctrina otorga elementos para lograr dicha armonía y compatibilidad. Y nos podemos preguntar, ¿por qué es indispensable que se realice dicha armonía y compatibilidad? Y hay una razón muy sencilla, pero extraordinariamente importante, para no vulnerar, infringir o anular los derechos y libertades de otras personas. Porque recuerda, los derechos y libertades son para todos y de todos, para cada persona y para cada ser humano. O al menos es la idea, que sí la comparto, de Manuel Kant, al manifestar que la libertad de cada uno debe de ser restringida, no debe de ser restringida más allá de lo necesario para asegurar una libertad para todos. O, en otras palabras, como fue el pensamiento de Karl Popper, al afirmar que la paradoja de la libertad ilimitada es que ella conduce a la dominación del más fuerte. Estas ideas están incorporadas en los textos legales. Por ejemplo, el artículo 32.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos dice: los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todo y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Debemos de precisar que esta tesis de la armonía, esta tesis de la armonización de los derechos humanos no es universalmente admitida, pero si examinamos con cuidado los pensamientos de los autores que hablan de colisiones, conflictos o enfrentamiento entre ellos, vamos a ver que pareciera que algunos tímidamente se van acercando a la idea de la necesaria armonización o la de la limitación de unos con otros. Eduardo Novoa afirma que resulta casi contradictorio, y así me parece, suponer que dos derechos humanos puedan entrar en colisión o pugna entre sí. Sin embargo, se dan situaciones en que la vida privada de una persona choca con la necesidad de otras de poseer una mayor información sobre lo que acontece en la vida social. ¿Qué quiero decir? De acuerdo con su pensamiento, se dan casos en los cuales el derecho a la vida privada se presenta como opuesto a la libertad de información, a la cual tienen derecho los demás miembros de la sociedad. Desde luego, todas las tesis, todas las ideas que se inclinen por las colisiones, conflictos, enfrentamientos, encuentran aparentemente un indiscutible ejemplo de ello en la relación que se establece entre el derecho a la vida privada y el derecho a la información. Y si es que la cuestión no se examina con cuidado, pareciera que existe ese conflicto. Pero si nos auxiliamos con una lupa de las ideas que ya has venido exponiendo, veremos que ese aparente conflicto es solo un asunto de armonización de derechos, y desde esa perspectiva no existe jerarquía superior entre los derechos a la vida privada y a la información, sino que si examinamos el caso concreto, el juez decide qué precepto constitucional y legal debe de aplicarse a dicho asunto. El juez, sin embargo, debe de respetar el marco constitucional y legal que armonizan los diversos derechos humanos. Establecer con claridad que no existe conflicto o pugna entre los derechos humanos reviste una importancia singular para su comprensión y su protección efectiva. Por esta razón, profundizo en lo que venía yo hablando del derecho privado y el derecho a la información. Fíjate, la ley suprema argentina, en un juicio connotado, lo puedes buscar, que es el Campillay, asentó, y desde 1986, que la libertad de expresión es la libertad de dar y recibir información, pero estas no implican un derecho absoluto. Y el legislador, ante los posibles abusos producidos mediante ese ejercicio, tipifica diversos delitos penales y establece ilícitos civiles, porque el ejercicio del derecho a informar no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentran el de la integridad moral y el honor de las personas. En esta sentencia, la tesis de la armonía de los derechos humanos es muy clara y se encuentra dentro de las grandes corrientes
del humanismo occidental, pero se ha considerado que la Suprema Corte de Argentina en otras resoluciones ha limitado a la libertad de prensa para otorgar jerarquía prioritaria al derecho del honor o a la dignidad personal. Como maestro, yo no haría el planteamiento de esa manera porque vulnera la esencia de la tesis de la organización. Entre los derechos humanos no existen jerarquías, como la única excepción que tenemos con los derechos no derogables. ¿Cuáles son estos? El derecho a la vida, la prohibición a la esclavitud y la prohibición de la tortura o los tratos inhumanos. Lo que acontece, como te venía diciendo, es que el juez aplica preceptos constitucionales y legales, incluyendo las limitaciones a estos derechos al caso concreto, armonizando dos derechos humanos, en este caso específico el de la vida privada y el de la libertad de expresión o derecho a la información en su acepción actual. Por ahí también recomiendo que leas a Miguel Urabayen porque sostiene que entre los derechos a la intimidad y a la información hay que encontrar un equilibrio porque ambos son de esencial y equivalente importancia, pero no de ponerse límites. Cada uno tratará de anular al otro. De inmediato, Miguel Urabayen agrega que como el interés general priva sobre el particular, podría partirse de la base de que el derecho a la información es la regla y el derecho a la intimidad es la excepción. El juez analiza el caso perdón, que se haya sometido a su consideración y armoniza las normas aplicables para que la justicia se realice en el caso concreto, pero sin que uno de esos derechos humanos tenga mayor jerarquía que el otro. El problema, como te reitero, se circunscribe a decidir cuáles son las normas aplicables a esa causa determinada. Y esta labor no ha sido fácil porque implica la utilización de conocimientos profundos del orden constitucional, así como de sus técnicas de aplicación e interpretación. Alonso Gómez Robledo destaca que la protección a la vida privada es igualmente un criterio determinante de carácter democrático de toda sociedad, o sea, que ella es condición y garantía de todo régimen democrático. Y yo creo que a Gómez Robledo le asiste la razón. Los países donde la democracia funciona mejor son aquellos donde existe mayor preocupación para proteger la vida privada. En contraste, en los regímenes totalitarios, esta protección casi o de plano desaparece. Aquí habría que recordar una obra de 1984 de George Orwell. Y aquí habla sobre el peligro real cuando desaparecen o se deterioran las protecciones a la vida privada. El ser humano pasa a la categoría de cosa, su dignidad se va deteriorando hasta ser pulverizada. Y entonces, ¿de qué nos serviría la libertad de la información para seres autómatas privados de lo más importante que posee, que es la dignidad humana? Confío que con este ejemplo importante te quede claro la tesis de la armonización y la compatibilidad de los derechos humanos.